El desempleo y la precariedad laboral. El mundo post-pandemia. Actualmente se está viviendo una pandemia mundial, la cual afecta enormemente a todos los países a nivel sanitario, económico y laboral. Hay una gran incertidumbre alrededor de lo que va a suceder a nivel mundial, ya que se desconoce cómo se seguirá desarrollando el virus y si será posible volver de alguna manera al mundo como lo conocíamos. La crisis financiera que se está viviendo es la mayor crisis después de la Gran Depresión de 1929. Es esencial el rol del Estado durante la pandemia y lo va a ser más aún post-pandemia, ya que todos los ámbitos de la sociedad deberán recuperarse una economía que se ve muy golpeada por el confinamiento. Será imprescindible la ayuda del Estado para los empresarios que deben pagar sueldos que sostienen a cientos de familias y la presencia del Estado en cuanto a la economía en rubros como el turismo, que fueron los más golpeados. La recuperación económica se hará de a poco, pero se espera que esta remonte para mediados del 2021. Cuando se levante la cuarentena, el mundo laboral no va a volver a la normalidad de inmediato. Se seguirán llevando a cabo las medidas de seguridad y distanciamiento social para procurar que no haya una recaída en el virus que vuelva a frenar la economía. También existe la posibilidad de que muchas empresas adopten la metodología de home office para implementarla en su forma de trabajo, y muchos trabajadores optarán también por trabajar desde sus casas en lugar de concurrir a sus lugares de trabajo. La pandemia nos dio la posibilidad de romper las barreras virtuales. El mundo del trabajo post-pandemia incorporará a más trabajadores freelance y se verá un gran crecimiento en la gig economy. También es probable que se reduzcan los viajes laborales y que se dicten conferencias de manera virtual. En cuanto a los desempleados y los cierres de empresas y comercios, la situación es de tal gravedad ante la pérdida de empleo y los millones de desocupados que esta crisis generará, que incluso los economistas más liberales están pensando en un segundo New Deal en el marco de esta gran crisis sistemática. Por ejemplo, Donald Trump presentó el CARES, Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. En nuestro país, según el INDEC, la tasa de actividad se ubicó en 47,2%, la tasa de empleo alcanzó el 43% y la tasa de desocupación fue del 8,9%. Además, el 49,3% de la población se encuentra en el sector microinformal. Y dentro de ese grupo de trabajadores, el 81,7% tiene un empleo de baja calidad y el 75% no tiene aportes del sistema de seguridad social y en promedio reciben sueldos que los deja al borde de la pobreza. Los trabajadores en el sector público representan el 14% y hay otro 35,8% que se encuentra en el sector privado formal. Se enfatizó que uno de los principales desafíos para el gobierno y para el sector privado es bajar la informalidad laboral generando empleos. La mayor cantidad de trabajo precario se registró en la región noroeste, con el 40,1% de la población económicamente activa, mientras el menor porcentaje se encuentra en la región de la Patagonia, con el 18%. Actualmente la situación de los trabajadores frente a la pandemia es una nueva realidad. Tuvieron que cambiar las políticas a las que el mercado laboral estaba acostumbrado. Hay muchos cambios, empezando por las pautas de distanciamiento en ámbitos laborales, trabajadores experimentando el home office donde tienen que mediar en un mismo espacio su vida laboral y la vida personal. Y también hay muchos otros trabajadores prestando sus servicios a actividades esenciales. Al hacer esta investigación logramos ver la cantidad de personas que siguen trabajando en la informalidad y en las condiciones de su trabajo, ya que no cuentan con la protección de la seguridad social, además de no tener obra social ni seguro de riesgo del trabajo. Y muchos también que se encuentran al borde de la pobreza, ya que sus sueldos mínimos claramente no son suficientes. También en el contexto de la pandemia logramos comprender que el mundo laboral será diferente debido a la digitalización masiva y también el cambio en el que el mundo de los negocios, el consumo y la producción se deberán adaptar. Políticas de empleo en Italia. Italia fue caracterizado como el país más afectado por el COVID-19 de la Unión Europea. Ante la crisis económica que el virus produjo, el Poder Ejecutivo se vio obligado a imponer nuevas políticas de empleo. Una de las primeras medidas que se tomó fue la prohibición de desempleos en las empresas por motivos económicos derivados de la situación de emergencia por al menos 2 meses. Esto se logró con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que movilizaron recursos por valor de hasta 350.000 millones. Otra medida tomada por el gobierno fue ayudar a las tiendas y comercios con el pago de alquiler de los locales durante el mes de marzo. La cuantía ascenderá al 60% del alquiler. También habrá una cuantía especial en el caso de que se desinfecten y sanen los locales potencialmente contaminados por el virus.
Leyes laborales de Italia. Para evitar la propagación del COVID-19, el presidente y el Consejo de Ministros italiano optaron nuevas leyes en todo el territorio nacional. Algunas de ellas son: las actividades comerciales minoristas se suspenden, con la excepción de las actividades de alimentos y necesidades básicas identificadas en el anexo 1, tanto en el contexto de los negocios del vecindario como la distribución a mediana y gran escala, incluyendo centros comerciales. Los mercados estarán cerrados, con la excepción de las actividades destinadas a vender solo alimentos. Periódicos, farmacias y parafarmacias estarán abiertos, siempre y cuando se cumpla la seguridad interpersonal de 1 metro. Las actividades de los servicios de bares, restaurantes, heladerías y pastelerías se suspenden. Solo se permite el servicio de entrega a domicilio de conformidad con las normas de higiene, tanto para el embalaje como para el transporte. Con respecto a las actividades de producción y actividades profesionales, se recomienda que se utilicen medios para que puedan llevarse a cabo en casa o de forma remota. Se suspenden las actividades de los departamentos de las empresas que no son indispensables para la producción. Se adoptan protocolos de seguridad contra el contagio, y donde no es posible respetar la distancia interpersonal de 1 metro como la principal medida de contención, tendrá que ser suspendido. Índices de desempleo en Italia. El desempleo en Italia disminuyó notablemente en marzo de 2020. El Instituto Italiano de Estadísticas indicó el jueves 23 de abril el porcentaje de inactivos que no buscan empleo ante el impacto del virus. La tasa de desempleo disminuyó 0,9 puntos a 8,4%. Mientras tanto, el número de inactivos aumentó un 2,3%. Es decir, más personas renunciaron a su empleo. Estas estadísticas dieron respuesta a la disminución de empleo, que es de un 58,8%. Otro dato alarmante es el porcentaje de pobreza. Cerca de 21 millones de italianos son pobres actualmente. Si no mejora esta cifra, el PBI de Italia caerá un 10% en los primeros 6 meses, es decir, unos 45.000 millones de dólares. Pasaría de ser la octava economía en el ranking del FMI a estar debajo de Bolivia. Características del mercado laboral en Italia. Italia obtiene buenos resultados en unas cuantas medidas de bienestar incluidas en el índice para una vida mejor. Se sitúa por arriba del promedio en ingreso y patrimonio, balance vida-trabajo, compromiso cívico, sentido de comunidad y estado en la salud, pero por debajo del promedio en vivienda, satisfacción, calidad medioambiental, empleo y remuneración, seguridad personal y educación y competencias. Estos resultados se basan en una selección de datos disponibles. El ingreso familiar dispone del promedio per cápita de 26.588 dólares al año, logrando una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres. La población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana cerca más de 6 veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior. En términos de empleo, el 58% de las personas de 15 a 64 años de edad en Italia tienen un empleo remunerado. Tener un buen nivel educativo y de competencia es un requisito importante para encontrar empleo. En Italia, el 61% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. Un estudiante promedio obtuvo un resultado de 485 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el programa para la evaluación internacional en alumnos. Políticas de empleo en Islandia. Islandia, el país nórdico que no pertenece a la Unión Europea, cerró sus fronteras al tener los primeros casos de COVID-19 en su país. Algo muy particular de este país frente al coronavirus es que ha sido uno de los pocos en hacer testeos en gran parte de la población y no solo en los grupos de riesgo o de contagiados. Esta decisión fue tomada con el fin de cuidar a toda la población. El gobierno ha lanzado un programa extraordinario de ayuda económica por valor de 1.500 millones de euros, el 8% de su PBI. Esto fue hecho para compensar las pérdidas causadas por la pandemia del coronavirus. Esta medida comprende la cobertura de hasta el 75% de los salarios individuales durante los próximos meses y medio, así como préstamos de bajo interés en los negocios. Las leyes laborales de Islandia consisten en que todo trabajador debe estar registrado en Register Island y debe tener un número de Kenitala, que esto les permite abrir una cuenta bancaria y pagar impuestos. Todo trabajador de Islandia paga cuota a un sindicato. La empresa debe entregar la nómina vía electrónica o en versión papel cada mes. El trabajador tiene derecho a la paga extra de verano y a la de diciembre. Y las horas extras, fin de semana, noche y días de fiesta están regulados por ley. Índice de desempleo en Islandia. En Islandia, en mayo de 2019, la tasa de desempleo era de 3,4%. En diciembre de 2019 fue de 3,5%. Y en marzo de 2020 la tasa de desempleo fue de 3,8%. Se puede ver que el desempleo no afectó en grandes cantidades a Islandia durante la pandemia, a diferencia de otros países. Donde sí se vieron grandes despidos fue en la empresa aérea de Islandia, donde fueron despedidos 2.000 empleados debido a la crisis en el transporte aéreo durante el coronavirus. Características del mercado laboral en Islandia.
Islandia obtiene buenos resultados en muchas medidas de bienestar general en comparación con Italia. Tiene un alto desempeño en empleo y remuneración, calidad medioambiental y sentido de comunidad, un gran promedio en ingreso y patrimonio, satisfacción, estado de salud, seguridad personal, compromiso cívico y educación. Solamente se sitúa por debajo del promedio de vivencia y de vida de trabajo. En Islandia, el ingreso familiar disponible al promedio per cápita es ligeramente menor que $33.604 al año. En términos de empleo, el 86% de las personas de 15 a 64 años de edad en Islandia tienen un empleo remunerado. Al igual que Italia, tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar un empleo. El 77% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. En lo que respecta a la calidad de un sistema educativo, el estudiante promedio obtuvo un resultado de 481 puntos en la lectura, matemáticas y ciencias en el programa para la evaluación internacional de alumnos, menor que Italia. La flexibilización laboral es un concepto que poco a poco han ido introduciendo muchas empresas debido a su enorme cantidad de beneficios. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. La flexibilidad laboral está compuesta por un conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos laborales y libertad de contratación. Se presenta en principio como un camino para disminuir el desempleo que afecta a la mayoría. Sin embargo, genera en la sociedad el efecto contrario. Esta herramienta permite a los empleadores modificar su planilla de trabajadores de acuerdo a sus necesidades. Se presenta como una excusa válida para liberar al empleador en la selección del personal, pero también en la facultad de despedir, habilitando el despido sin causas ni consecuencias. Muchas veces los trabajadores aceptaron rebajar condiciones de trabajo y salariales frente a la promesa del sostenimiento de los puestos de trabajo, que finalmente no se terminan dando. La utilización equivocada de una herramienta puede actuar solo para destruir los derechos que los trabajadores consiguieron con las luchas. La negociación a lo largo de los siglos ha demostrado que la flexibilidad laboral en todas sus diferentes formas no ha resultado una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad, sino que por el contrario llevó al desempleo. Sin embargo, cabe destacar que la legislación de la mayoría de los países mantuvo pisos protectorios frente al despido injustificado. Un claro ejemplo es el principio de irrenunciabilidad, que establece que toda convención entre partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución,